Saludos amigos y amigas de su programa Principalmente. En esta ocasión contamos con la presencia de un destacadísimo jurista, todo un litigante de los mejores procesalistas de la República Dominicana, el licenciado Luis Rivas. Con Luis vamos a abordar diversos temas de su especialidad, atinente sobre todo al derecho procesal constitucional y a lo que es el derecho procesal en general, los procedimientos y todo lo que eso conlleva. Les esperamos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con tu programa de orientación jurídica que tiene como objetivo fundamental educar a la población dominicana y también a los amigos televidentes del exterior sobre el derecho que es una de las ramas de las ciencias sociales que más incide en la vida cotidiana de los seres humanos, porque interviene en todo el quehacer de su vida. Hoy principalmente cuenta con la presencia de uno de los juristas más destacados de estos tiempos, con un largo y extenso ejercicio profesional en todos los tribunales del país. Ejercicio prácticamente en todas las materias del derecho. Así es. Pero que ha hecho hincapié en todo aquello que tiene que ver con una materia que ya ha venido tomando un auge extraordinario en la República Dominicana, como lo es el amparo, un gran procesalista, pero también un destacado académico, profesor de las principales universidades de República Dominicana. Pues hoy tenemos el grato honor de contar con la presencia de nuestro querido amigo Luis Rivas. Doctor Luis Rivas. Luis, bienvenido aquí a Principalmente. Gracias a ustedes por esta invitación. Gran litigante. Un gran litigante. Gran litigante. Se nos olvidaba. Luis, entrando en materia para este público diverso de Principalmente, que como decía, este programa tiene una audiencia en todo el territorio nacional, pero también fuera del país. En los Estados Unidos es increíble la cantidad de amables amigos televidentes que le dan seguimiento a este programa que tiene un único objetivo, que es educar. Luis, República Dominicana, ciertamente en los últimos años, y tú y yo y Juan Manuel y también Manuel somos testigos de excepción, que nos iniciamos ya hace cierto tiempo en el ejercicio profesional, y comparando lo que es el derecho hoy día en nuestro país con lo que fue hace 10 o 15 años atrás, la verdad que el cambio experimentado ha sido extraordinario. Obviamente que eso ha estado también matizado por el gran desarrollo socioeconómico, cultural que ha experimentado República Dominicana en los últimos años. Pero el derecho en particular, el desarrollo ha sido extraordinario, tanto en su ejercicio como en las diferentes instituciones que ya le dan vida al derecho. Antes no se hablaba de la jurisdicción contencioso-administrativa, antes no se hablaba de la jurisdicción constitucional, tribunal constitucional. O de la jurisdicción contencioso electoral. La jurisdicción contencioso electoral, es decir, que se han abierto campos, diferentes campos para el ejercicio de los derechos en la República Dominicana. ¿Cómo tú, desde tu perspectiva de un abogado litigante, valora esos progresos, esos cambios que se han venido dando en nuestro país en términos de lo que es el ejercicio del derecho? Yo particularmente creo que la evolución ha sido muy positiva, y lo más importante es que entiendo que la ciudadanía,
que es lo más importante, se ha empoderado de estas vías procesales de protección a las garantías fundamentales. Tradicionalmente el problema de los derechos fundamentales no era su existencia o inexistencia, sino era la ausencia de mecanismos para la protección de esos derechos. Sin embargo, de un tiempo acá en la República Dominicana, nos encontramos que toda la ciudadanía, a todos los niveles, se habla de amparo. Por cualquier cosa hay un amparo. Y eso está reflejando cómo la ciudadanía está valorando primero sus garantías y sus derechos fundamentales y sobre todo el ejercicio de esas vías procesales que antes no existía. Y yo siempre he hablado que es un tema hasta cultural. Y como parte de esa cultura, ya hoy toda la ciudadanía habla de recursos de amparo, los jueces se están preparando en recursos de amparo y yo pienso que eso es bastante positivo para la República Dominicana. De hecho, yo no estoy tan seguro que otros países puedan tener el ritmo o la evolución tan acelerada en términos de garantías fundamentales. Si nos comparamos con otros países, yo creo que la República Dominicana está marchando a velocidad muy acelerada y de manera positiva. Licenciado Rivas, la comunidad jurídica le reconoce a usted los méritos de ser un gran procesalista. Hay una generación de transición que yo creo que su punto de inflexión es justo el que marca su edad. En comparación con nuestros profesores que nos enseñaban que buen abogado es el que sabe incidentar, pero que mejor aún el que no se deja incidentar. Hoy día sigue siendo válido ese principio enarbolado por nuestros profesores, ordinariamente grandes procesalistas, Sánchez Morcelo, el doctor Castillo, Duarte Pepín, Artañán Pérez Méndez, Pina Acevedo, etcétera. En términos comparados, ¿cuáles son las coincidencias y las disidencias entre esa generación de la que usted abrevó, pero que luego marca un punto de inflexión de lo que son los nuevos procesalistas? Mira, yo creo que debemos dividirlo, si se quiere, en tres etapas fundamentales. La etapa en términos procesales, la etapa hasta 1978, cuando la República Dominicana adoptó la ley 834, que había adoptado a su vez las reformas procesales francesas. Hasta 1978 los procesos se incidentaban y prácticamente se estancaban. Con la reforma del 78 a través de la ley 834 se logró mitigar un poco el tema de los incidentes porque se abreviaron, se organizaron un poco la administración de los incidentes. El incidente per se no es pecaminoso porque el incidente es inherente al procedimiento. El problema no ha sido que se planteen los incidentes. Muchas veces el problema es la ausencia de jueces con capacidad para resolver ipso facto ese tipo de incidentes. Luego tenemos una etapa que viene con mucho 20, digamos a partir del año 2000, donde los incidentes se usaban la figura de la acumulación. Y ya los incidentes no tenían la eficacia de antaño, que era dilatar el proceso, porque todos los incidentes se acumulaban. Y yo entiendo que no podemos concebir el derecho sin incidente, porque el incidente es parte del procedimiento. Y es importante que se haga. Pero yo entiendo que hemos avanzado bastante. El problema ha venido últimamente y es, vuelvo y reitero, la ausencia de capacidad de los juzgadores para decidir el incidente. A veces hay incidentes que son improcedentes o notablemente improcedentes y el juez no está en capacidad de decidirlo. O sea, un incidente manifiestamente improcedente, cuando tuviéramos jueces que lo decidieran, esa parte pecaminosa del incidente no existiera. Y sobre todo, Luis, también de que a veces un juez, por ejemplo, ante un incidente notoriamente improcedente, entonces se reserva el fallo y eso causa pues una dilación del proceso, ¿no? En múltiples ocasiones. Ahora bien, Luis, hay una parte que uno le atribuye mucho, sobre todo a veces la exageración, el abuso de los incidentes y en definitiva de las excepciones, los medios de inadmisión, etcétera,
que va mucho con la formación del abogado dominicano. Que uno ve cómo ese abogado, por ejemplo, en las universidades se dan 3 procedimientos civiles, se da las vías de ejecución, pero siempre muy marcado con el tema del procedimiento, de que hay que saber procedimiento, etcétera. Incluso ahora uno ve esas vías alternativas para la solución de las controversias, se habla de la conciliación y se habla del arbitraje también, que tiene también una práctica importante desde el punto de vista incidental, pero que en definitiva esas cosas vienen ahora. Sin embargo, ¿ha cambiado la mentalidad de ese abogado dominicano desde tu perspectiva? Tú que pues en algún momento fuiste también académico, pero que también ves en el ejercicio diario, ves estos abogados jóvenes. ¿Cómo tú ves el derecho desde esa perspectiva? ¿Ha cambiado la mente de ese abogado con relación a lo que era antes? ¿Sigue siendo eso así? Yo entiendo que sí, que ha cambiado, y es lo que yo estoy percibiendo en mi ejercicio profesional. Durante mucho tiempo el buen abogado era sinónimo del que tenía capacidad incidental. No importaba que fuera infundado o no. Claro. El que tenía capacidad de dilatar un proceso, ese era el buen abogado. Sin embargo, con la tendencia actual donde los incidentes se acumulan, yo entiendo de que ahora los abogados estamos más obligados a concentrarnos en la defensa del fondo. Claro. Obviamente, el derecho son... en términos prácticos, son dos columnas, la parte del fondo, la parte sustantiva, pero la parte procesal, que son importantes. Ahora, el problema ha venido, como decía Jean Vincent, que ese infante terrible, ese niño terrible, como se le llamaba al procedimiento. Claro. Pero no vamos nunca a poder prescindir de un procedimiento. Claro. Lo que necesitamos es abogados que, si bien es cierto que sepan de derecho de fondo, también sepan de procedimiento, porque muchas veces se pierde un derecho por un procedimiento irregular. Ojo, el procedimiento está establecido también como un mecanismo de garantía para los propios justiciables. Es una marcha a seguir, y esa marcha a seguir tiene que ser correcta. Claro. O sea, no puede ser que se anarquice. Yo siempre he defendido las normas procesales como procesalista, o sea, no es con el ánimo de incidental, pero yo pienso que en los últimos tiempos y en mi experiencia, el abogado ahora mismo, cuando ve que los incidentes se le acumulan y que resulta ineficaz, porque una cosa es el incidente y otra son las chicanas. Claro, lo que se deriva del incidente, sí, ¿no? Que hecho, puede causar un sobreseimiento. De hecho, yo quiero agregar algo. Hasta hace muy poco tiempo, y eso quizás es una consecuencia del Código Procesal Penal, el fenómeno de las recusaciones para incidentar los procesos era muy escaso. Eso era un recurso in extremo. Claro. Recusar a un juez podía tener consecuencias. Sin embargo, en mi experiencia estoy viendo que a raíz de la implementación del Código Procesal Penal se está festinando la recusación como un mecanismo de incidentar el proceso. Y ahora con la decisión del Tribunal Constitucional también, que declaró inconstitucional esa parte del Código de Procedimiento Civil que exigía la fianza, por ejemplo. Fianza. Y todavía voy más lejos. Ahora están utilizando un mecanismo que es más efectivo que la recusación, y es una solicitud de investigación al Consejo del Poder Judicial sobre ese juez, y ese juez se intimida. Claro. Y sobresee los procesos. Entonces, yo creo que debemos cuidarnos de que se anarquicen los procesos con el ejercicio festinado y deportivo de muchas de esas actuaciones non santas. Luis, ciertamente yo recuerdo ahora que estamos hablando de procedimiento, y básicamente procedimiento civil. Un profesor nuestro en la universidad de aquella época nos decía que el procedimiento era la matemática del derecho. Y que ciertamente había que llevar eso a pie juntillas, porque cualquier tropiezo, cualquier inobservancia podía ser fatal para un proceso, y obviamente eso daría al traste con que tú perderías el caso, y eso es terrible para un abogado. Bueno, precisamente ese profesor que me daba Derecho Procesal Civil es el hoy actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Mariano Germán Mejía, un procesalista, uno de los mejores procesalistas de este país, de los pies a la cabeza. Bueno, tiene dos textos de Derecho Procesal Civil. Ahora bien, si bien es cierto que
en República Dominicana, después de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, que vino con toda aquella reforma de los códigos Napoleón, entrada en vigencia de los códigos Napoleón en 1884, cuando se hizo la traducción. Exacto, 84. Sí. No viene a ser más que en el 1978, Claro. con la introducción de la ley 834, que se produce más o menos una adecuación Sí, importante, sí, importante importantísimo. en esa época para, obviamente, agilizar determinados procesos. Pero, sin embargo, yo pienso, y no soy un procesalista, ni mucho menos un civilista, yo pienso que el Código Procesal Civil nuestro, muy a pesar de esa pequeña reforma del 1978, que creo que fue el propulsor, fue el entonces consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Polibio Díaz, un gran jurista de aquella época, y que también participó otro gran amigo, el ex vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Luciano Rafael Pichardo, que incidió bastante y trabajó junto con el licenciado Polibio Díaz la reforma al Código Procesal Civil. Si bien es cierto que fue importante y que todavía sigue siendo importante esa reforma, no menos cierto es que los tiempos han cambiado, y yo creo que a una velocidad en los últimos 15 años, a una velocidad espantosa. Así es. Primero por el gran desarrollo socioeconómico que ha experimentado República Dominicana, como decíamos anteriormente, pero también con nuevos elementos, nuevos actores en el comercio, en la industria, en todo lo que tiene que ver con el quehacer de la vida cotidiana de nuestro país. ¿Tú no crees que ya es tiempo, yo sé que eso está en carpeta, de que se produzca una reforma profunda a nuestro Código Procesal Civil? Mira, tú has tocado un punto que a mí particularmente me encanta, me fascina y hasta me provoca. Yo creo que las sociedades no son estáticas, las sociedades son dinámicas y tienen que las normas legales y procesales tienen que responder a las circunstancias, a realidades económicas. La realidad económica de la República Dominicana de hoy no es la de antes. Ahora, también me preocupa el siguiente fenómeno. Somos muy dados a importarlo todo. Yo soy partidario de que se adecúe, pero que se adecúe en base a nuestras realidades. No es posible que nosotros tengamos de existencia republicana ciento y tantos años y todavía tengamos que salir a importar la mejor legislación de Colombia, la mejor legislación de Uruguay. Ya es hora de que nosotros adoptemos nuestra propia identidad jurídica, de que adquiramos mayoría de edad jurídica. Y esa parte a mí siempre me ha preocupado. El tema de los textos franceses. Nosotros cuando adoptamos los franceses en 1884, la República Dominicana tenía otras opciones. Sin embargo, se adoptó la francesa porque se entendía que los juristas dominicanos y los jueces de ese momento estaban más familiarizados con la legislación francesa. Entonces, ahora mismo mi temor es que echemos por la borda 200 y pico de años para adoptar nuevas fórmulas. Tú tienes razón, Radamés. Tenemos que hacer las adaptaciones. Ahora, no todo lo viejo es malo. Nosotros tenemos un código civil, el francés, el código que nos dejó el emperador Bonaparte. Pero es increíble cómo un solo artículo, el artículo 1382 del Código Civil, un párrafo, 3 líneas, es que todo hecho del hombre que provoca un daño a otro obliga a aquel por cuya culpa sucedió, puede regular problemas de responsabilidad civil, de problemas de satélite, de comunicación. Entonces, yo creo que se debe cambiar. Ahora, llegó el momento ya de nosotros adoptar nuestra propia identidad jurídica en base a nuestras realidades sociales, económicas, políticas. No cambiar por cambiar y mucho menos con el mecanismo de la importación, porque ahora mismo tenemos una especie de jungla jurídica. Si es la legislación societaria, ¿de dónde fue que la copiamos? Si es la legislación procesal, penal, la iberoamericana. Pero si es la administrativa, de dónde fue que copiamos una parte. Entonces, yo creo que llega un momento que tenemos que poner orden. Yo creo que menos genios, Sí. menos creatividades. Así es.
Licenciado Rivas, no hay dudas de que en el derecho los procesalistas, ustedes son una especie... Tenemos mala fama. No, son una especie de estrella de rock, los pop star. Y hay que decir que acumularon durante un gran tiempo un anecdotario riquísimo. Los de un jurista como Duarte Pepín resultan de antología. ¿Usted recuerda, licenciado, alguna anécdota de esa en que haya tenido que esconder a un colega o que una turba enardecida haya amenazado con linchar a un par de abogados o incluso el propio tribunal haya tenido que salir huyendo? ¿Usted recuerda algún anecdotario de esa típica de ustedes? Yo tengo muchas y hay una que es de tipo constitucional y es parte de la historia del amparo en la República Dominicana. Esa parte que no va, que no se va a escribir. Sí. Cuando aquí no se hablaba de amparo en la República Dominicana, estamos hablando hacia el año 1994, a mí se me ocurrió plantearle al magistrado Severino, que en paz descanse, un recurso de amparo. Y recuerdo en la séptima penal. En la séptima, entonces séptima sala penal en Ciudad Nueva, y el magistrado Severino me dijo a mí, ¿de qué es el recurso? Digo, de amparo, magistrado. Y él se fundamenta en el artículo 25.1 de la Convención Americana, dice el magistrado Severino, y eso consta en su sentencia, que no había computadora, en unas hojas rosadas, papel carbón. Máquina Olivetti. Dice, máquina Olivetti, dice el magistrado Severino, se rechaza el recurso de amparo. ¿De qué es el recurso? De amparo. Por charlatanesco y respetuoso al derecho procesal penal. Y oiga lo que le voy a decir. Se rechaza todo lo que usted pueda decir en adelante de aquí. Luis, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento seguiremos tratando otros temas de sumo interés para los amigos. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia de nuestro querido amigo licenciado Luis Rivas. Bueno, Luis, yo sabía que te iba a ser un programa bien dinámico con Luis. Claro, sí. Porque la verdad que Luis tiene toda una experiencia extensísima. Unas vivencias extraordinarias. Luis y yo prácticamente nos iniciamos juntos en el ejercicio del derecho. Yo recuerdo que, yo no sé, tal vez me inicié 1 o 2 años antes que Luis. Así. ¿Tú te iniciaste, Luis, en el 87, por ahí? Yo me inicié en el 88. Y cuando me graduó, pero yo venía trabajando como paralegal en la oficina de Castaños Espaillá. Yo estuve hasta la muerte de Julio César Castaños Espaillá, que muere en el 87. Pero antes de yo ingresar a la universidad, yo me iba a los tribunales a ver a Sánchez Morcelo, a Quirico Elpidio Pérez, a Barón del Yúdice y Marchena, a Ramón Pina. No, yo me inicié 3 años antes que ti. Yo me inicié en el año 1985 e incluso, al igual que tú, ya siendo estudiante de término de Derecho, ejercía tímidamente en materia penal como una forma de práctica. Sí, y había un amigo que era abogado de oficio en la segunda Cámara Penal, a quien yo a veces delegaba en mí, siendo yo estudiante, y ese amigo fue presidente de la República, que fue Leonel Fernández. Sí, entonces ahí... Que dicho sea de paso, la gente se olvida que el doctor Fernández fue abogado, claro, o sea, más de presidente, pero él fue abogado intenso. Y buen abogado. Intenso, un ejercicio. El doctor Espinal, Flavio Darío Espinal, también fue abogado de oficio. Bueno, recuerdo, fueron compañeros, mientras Leonel era abogado de oficio en la segunda Cámara Penal, claro. Flavio estaba en la cuarta, en la cual yo recuerdo perfectamente, yo iniciándome en aquella época, año 1985, pero ya en el 84, final del 83, ya yo estaba en esos menesteres, siendo estudiante en el Palacio de Justicia. Pues lo que le quiero decir con esto es que desde que comencé a ver a Luis, veía la fogosidad, igual que el compadre Olivo, que más o menos es de esa camada, de Luis. Y ahí desde esa época pues iniciamos una gran relación porque éramos más o menos contemporáneos. Y entonces yo, además del ejercicio que fue muy intenso en esos años que tuve,
también lo combiné con el ejercicio gremial. El asunto del colegio de abogados era muy fogoso. En esa época incluso fui en el año 1987 candidato a la presidencia del colegio de abogados. Un atrevimiento. Un cara gente con 25 años de edad, aspirando a ser presidente del colegio de abogados. Pero son cosas que en definitiva... Culpas del tiempo son y no de España. Exacto. Y que en definitiva de una u otra manera después uno lo recuerda. Uno dice, pero qué locura. Pero en definitiva bien, porque le permitió a uno a ensanchar el marco de relaciones, establecer amistad con abogados de diferentes puntos del país. Y generaciones. Y generaciones, diferentes generaciones, ser amigo del doctor Pina Acevedo en esa época. Yo diría que el abogado más experimentado de este país, el doctor Ramón Pina Acevedo. Creo que tiene que ser el abogado con más largo ejercicio profesional. Al día de hoy. Sí, después que murió el padre de Fabio Guzmán, sí, que era don Antonio. Ahora mismo, ininterrumpido. Sí. Estamos hablando de 68, 67, 68 años de ejercicio ininterrumpido, 24/7. Entonces, tuve esa oportunidad de codearme con todos esos abogados y la verdad que me sirvió de mucho. Sin embargo, Luis, después que se han producido todos estos acontecimientos en términos legislativos en República Dominicana, todos estos avances innegables y también en términos institucionales y también sin desdeñar la reforma que se produjo en el aparato judicial, que indudablemente que después de la reforma constitucional del año 1994, que se viene a materializar en lo que tiene que ver con el Poder Judicial en el 1998, siendo el presidente Leonel Fernández, presidente de la República, que se convoca el Consejo Nacional de la Magistratura y se escoge una Suprema Corte de Justicia. Y a su vez, luego se promulga la ley de carrera judicial que le da oportunidad a una nueva camada de jóvenes profesionales del derecho que ingresen al Poder Judicial. Indudablemente que se produce toda una reconfiguración, tanto del ejercicio del derecho como del propio Poder Judicial en nuestro país. Y yo pienso que para bien del proceso de fortalecimiento institucional de República Dominicana. Obviamente, nada es perfecto. Siempre se ataca el Poder Judicial, siempre hay inconformidades, y eso es lógico y hasta legítimo. Pero de aquella época a esta parte, nosotros que vivimos los dos procesos, los que estamos aquí, las dos grandes olas de reforma del Poder Judicial, ¿cómo tú valoras los cambios que se han producido en el Poder Judicial Dominicano después de todos estos acontecimientos y de todos estos procesos de reforma que se han dado, Luis? Yo lo valoro de manera positiva, aun cuando pueda tener, como todo en la vida, sus luces y sus sombras. Yo creo que nos corresponde ahora a las generaciones actuales organizar y hacer los ajustes necesarios. Pero definitivamente el país dio un salto cualitativo. A mí me preocupa una situación que se da, y es que se critica mucho no solamente la decisión de los jueces, sino la cantidad de decisiones. El juez dominicano está sometido, tiene que dar resultados. Y siempre se hablaba del problema de la mora judicial en los tribunales. Entonces, sobre pretexto de vencer la mora, es posible que se esté sacrificando la calidad de la sentencia en favor de la cantidad de la sentencia. Yo creo que debemos mejorar y trabajar ese aspecto, pero definitivamente en comparación con los grandes maestros o las grandes estrellas del derecho dominicano, la República Dominicana dio un salto cuantitativo y cualitativo. Decía, por ejemplo, que las hazañas de Rafael Duarte Pepín no hubiesen tenido mucho asidero en estos tiempos porque le hubiesen acumulado todos esos incidentes. Pero yo creo que ha sido positivo, y vuelvo y reitero, aun cuando pueda haber luces y sombras, que las hay, son innegables. Luis, aprovechándote tu presencia aquí, tú que has tenido una experiencia tan relevante en lo que es la práctica del derecho procesal constitucional, ¿no? Sobre todo en lo que es uno de sus institutos
pues yo diría que más importante, que es el amparo. Resulta que con la reforma de la ley 437-06 y ahora con esta ley de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales, bueno, se dio un cambio importante. En una primera fase, pues, veíamos el amparo como un instituto autónomo, no el carácter subsidiario que viene entonces a constituirse ya con la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el famoso artículo 70. Uno ve entonces, Luis, ahora a propósito de ese cambio, que gran parte de las discusiones en el foro procesal del amparo se limitan a ese aspecto de la admisibilidad. Uno ve en los tribunales discutiéndose esto, que si es admisible o no, que si la vía idónea, que si no la vía idónea. ¿Cómo tú ves eso? O sea, ¿eso ha limitado el amparo, que se discuta realmente lo que se va a discutir el amparo? ¿Es necesario eso para evitar esa amparitis? ¿Cuál es tu visión sobre ese aspecto? Yo la verdad que si tenemos jugadores responsables, yo a la amparitis no le tengo miedo. De hecho, eso fue una preocupación al inicio. Recordemos que el amparo fue quizás yo me siento particularmente el padre adoptivo del amparo. Por eso te lo digo. El caso Avon fue el primer precedente, fue una creación pretoriana a través de una resolución de la Suprema Corte de Justicia. La posición mía era de defensa al amparo y era el amparo autónomo, sobre todo el amparo que pudiera plantearse, no obstante la existencia de vía procesal ordinaria, que era lo que, por ejemplo, planteaba el profesor Lazzarini. Claro. Y algunos sectores de doctrina importantes como don Germán Vidal Campos. Sin embargo, a veces la vía ordinaria, y eso hay que reconocerlo, no es eficaz por el tema del trámite lento, el trámite ordinario, pero yo me inclinaría por el amparo autónomo y no cercenarlo el amparo, porque sobre pretexto de ese criterio o del carácter de subsidiariedad pudiéramos estar quitándole eficacia a esa vía procesal. Lo que sí tenemos que hacer es que hayan jueces que cuando no procede el amparo, pues no proceda, y que cuando proceda, pues proceda. Claro. Luis, a menudo nos testimonian sintonía con este programa mucha gente que no es ni abogado ni siquiera estudiantes de Derecho son. De manera que yo querría formularte una pregunta en el contexto de esa gente que observa pasivamente el foro de los abogados, en donde hay una guerra de argumentación y contraargumentación, en donde se hace uso y a veces abuso de la ironía, del sarcasmo, etc. Tú que eres un gran procesalista y que de tiempo en tiempo te junta con amigos en esa guerra argumentativa, y uno sospecha, sobre todo el profano, el que no tiene conocimiento de las disciplinas jurídicas, entienden que los abogados luego de ahí serán enemigos para siempre o que dañan per secula seculorum lo que son sus relaciones interpersonales, diáfanas, afectivas, etcétera. ¿Qué es lo que pasa en ese foro? Luego de ahí se vuelven a recomponer las amistades o eso queda ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es que yo pienso que no debe lesionarse el aspecto personal. Toditos nosotros hemos tenido procesos encontrados y a veces hemos coincidido en defensas de intereses. Y yo pienso que lo importante de esto es llevar el tema de manera civilizada, hacer los distintos planteamientos jurídicos que pueden confrontarse, pero no necesariamente sin necesidad de tener que traspasar al plano personal, porque de hecho por eso nos diferenciamos del pueblo común. Esto no es una pelea callejera, una lucha callejera, quien dé más trompada, esa no es la idea. Esto es una confrontación de argumentos jurídicos, y el hecho de que se insulte, eso no le va a dar más razón o menos razón a una de las partes. Evidentemente, ahora que tú pones eso, puedo citar la anécdota en este sentido, si ustedes me lo permiten. No, claro. Esa percepción es más arraigada en los pueblos,
Se supone que en los pueblos cuando tú vas, que es casi personal, el cliente no te permite que tú te saludes al abogado de la parte contraria. Yo recuerdo en Montecristi, en una audiencia que fui a saludar cordialmente a mi colega que me adversaba, y él me dijo, doctor, mire, no me salude aquí, que aquí está mi cliente, y después lo hacemos, pero aquí no, por favor. Interesante. Y siempre hay que tener pendiente, Luis, que los casos no son de los abogados. Los casos son de los clientes. De los clientes. Y lo pierden los clientes y a veces lo ganan los Se pelean abogados. como propios, Sí. se pierden como ajenos. Sí, entonces, pero a veces hay colegas que lo toman personal. Así es, y sí. terminan incluso con grandes diferencias, hasta enemigos, cosa que no debe ser. Que no debe, Que no debe ser y no debe primar en un ejercicio civilizado. de lo que es. civilizado y profesional. Sí, y eso no de lo se que es el ve. ejercicio del derecho. Porque yo sí veo que algunos abogados, sobre todo de antaño, algunos casos son sonoros, que uno ve esas diferencias y que no son subsanables, aún por el paso del tiempo, y hasta se van traduciendo o transfiriendo a las generaciones los conflictos, posteriores. el abogado vive de los conflictos. Claro. Y los conflictos, no importa la naturaleza que sea, desatan muchas pasiones. Sí. Y cuando las pasiones se desatan, pues estamos muy cerca ya de la confrontación personal. La clave de esto está en cómo administramos esas pasiones. Y de hecho nosotros como abogados, primero administrarnos nosotros mismos y luego a nuestros clientes también, que a veces no es tarea fácil. Claro. Mira, Luis, hay una especialidad que yo recuerdo te veía ejerciendo con mucha frecuencia en los tribunales, y que tiene que ver con el asunto, un asunto que incluso tiene un componente social, pero también tiene un componente económico importante, porque tiene que ver incluso con la inversión, con la seguridad jurídica, que es con el asunto de los alquileres, sobre todo las demandas en lanzamiento de lugares, las demandas en desahucio, que es terrible, sobre todo para los propietarios de inmuebles, casas, apartamentos, que en un momento determinado termina el contrato de inquilinato y tú como propietario de ese inmueble le acorde con lo que establece el decreto, el 4807, famoso. Famoso, claro. Tú le notificas con un mes de antelación al inquilino, pero de buenas a primeras, si el inquilino decide que no se va, tú pasarías el Niágara en bicicleta para poder obtener tu inmueble. ¿Cómo ha ido evolucionando ese proceso en República Dominicana? ¿Se ha producido algún cambio que pueda fortalecer sobre todo la posición del propietario frente al inquilino? Ese es un tema sumamente sensitivo. Porque está, y sobre todo por las implicaciones sociales que tiene. Pero también cuando ese decreto surgió, se suponía que se satisfacía una necesidad social en ese momento, que era el tema de los inquilinos, de la gran cantidad. República Dominicana tiene un déficit habitacional bastante importante, bastante considerable. Ahora, hay también que pensar en el derecho de los propietarios, personas que tienen una inversión. Sin embargo, ven cómo su inversión prácticamente se le vuelve sal y agua por efecto de un decreto. Parte del tema era la complejidad de las distintas legislaciones que concurrían. Por un lado, concurría el Código Civil en paralelo con el decreto 4807, que fue hasta una especie de decreto ley por la fuerza en que tenía. La llegada del término no extinguía el contrato de arrendamiento. O sea, un contrato de un año era igual a un contrato de vitalicio, si se quiere. Y para poder iniciar un procedimiento de desalojo, de desahucio, hay que circunscribirse a las 6 causales que establecía el decreto 4807. En adición a eso venía el tema de la competencia, si era competencia del juzgado de paz o de primera instancia. La posición danzante de la Suprema Corte de Justicia no ayudó mucho a esto. Durante 25 años nuestra Suprema Corte de Justicia decía que era el juzgado de paz fuera de la falta de pago. En el 88, 87 varió el criterio y dijo que era primera instancia. En el 90 volvió y varió el criterio para los juzgados de paz. Pero lo más importante y lo más trascendente de los últimos años fue una decisión de la Suprema Corte de Justicia
declarando la inconstitucionalidad del artículo 3 del decreto 4807, donde establece que esa limitación que le ponía el decreto afectaba el derecho de propiedad. Por lo tanto, a partir de esa decisión de nuestra Suprema Corte de Justicia en control constitucional, es importante porque ya restableció que la llegada del término le extingue el contrato, lo que significa que si llegó el contrato de alquiler se pactó por 3 años y llegaron los 3 años, ya el inquilino no tiene ninguna calidad o justificación para seguir usufructando ese inmueble. Obviamente, si el propietario le notifica. Obviamente, el plazo del desahucio, ahí volvemos. Esa notificación del desahucio es un tema procesal. Los procedimientos no son malos per se, se establecen para organizar la marcha a seguir en este caso. Aquí el código estableció, dependiendo del tipo de arrendamiento, si es comercial o es civil, un plazo de preaviso, de desahucio. Claro. Pero eso yo creo que lo más importante es, primero, que no se lesione la seguridad jurídica, el derecho de los propietarios. Señores, ha habido casos aquí muy dramáticos donde una persona, un inquilino, ha mantenido, y de hecho mantenían alquileres, ya quizás no se ve, del precio del alquiler de 5 y 6 pesos mensuales, porque eran alquileres que venían de la época de Trujillo. Y otra aberración que tenía el decreto 4807 era lo siguiente: si el inquilino introducía ante el control una solicitud de reducción, de manera automática se reducía un 25% en lo que el control de alquileres conocía de esa solicitud de reducción, y eso se podía extender después que el control decidía, iba a la etapa jurisdiccional y duraban 5 o 6 años con un tema del precio reducido. Claro. Y yo pienso que es un problema muy serio. De hecho, hoy vender un inmueble con un inquilino adentro deprecia el inmueble, claro, cuando en muchas partes del mundo es al revés, es un valor agregado que tiene. Claro, así es. Licenciado Rivas, salvo el caso, yo creo, del licenciado Manuel Fermín, los que estamos aquí fuimos educados con vistas a que la Constitución no era otra cosa que un mero programa político, es decir, la organización del poder fundamentalmente, sin fuerza normativa. Sin embargo, cuando empezamos a aprender las respuestas, nos cambiaron la pregunta. Y en el decurso de nuestros ejercicios, la Constitución adquiere fuerza normativa, esa obra importante de don Eduardo García Enterría, que tiene que ver con la Constitución como norma, introduce, me imagino, cambios dramáticos en la mayoría de las disciplinas jurídicas. Ahora, nos gustaría saber qué pasa con ese fenómeno dentro del proceso o dentro de los procesos, genéricamente hablando del proceso, puede ser civil, penal, administrativo y cual que sea. A mí me educaron, ahora que tú hablas de la forma en que nos educaron, con la frase que no era del presidente Balaguer, de que la Constitución era un pedazo de papel. De Lasalle. Y después que me hice abogado fue que conocí a Ferdinand Lasalle y me di cuenta que eso no era obra del doctor Balaguer, sino de Ferdinand Lasalle. Claro. Y muchos fenómenos constitucionales o muchas situaciones de impacto constitucional que se están dando en la República Dominicana, en otros países hace tiempo, Alemania, Bélgica, la misma Francia, los Estados Unidos, pues lo han vivido. Tú preguntas un tema importante, y es lo que yo llamo la constitucionalización. El tema más importante de la constitucionalización es que todos hemos asimilado el valor de esa norma constitucional, y eso se logró gracias en gran parte a la Constitución del 2010. Durante mucho tiempo aquí no se veía la norma constitucional como una norma superior o el valor que se le asigna. Ahora, con los distintos mecanismos de control constitucional, se ha comenzado a valorar el verdadero importancia de nuestro texto constitucional, y con eso todos los mecanismos y las instituciones como son el habeas data, el amparo, el habeas corpus, etcétera, que yo pienso que a partir de la Constitución del 2010 han comenzado a potencializarse. Vamos a aprovechar, Manuel, el próximo, para hacer una breve pausa. En el próximo segmento, Luis, vamos a seguir abordando este y otros temas de sumo interés.
Seguimos amigos en Principalmente. Hoy la verdad que un programa súper dinámico con nuestro querido amigo licenciado Luis Rivas. Manuel, tú pareces que tenías una inquietud con Luis. Sí. Uno que tiene a Luis aquí, ¿no? Que Luis domina tantos temas. Pues yo quisiera aprovecharlo. Luis ha tenido un ejercicio importante en el tema de lo que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, casos sonados con relación a eso. Y abogado de los comunicadores. Claro, y de alguna forma también tú has visto el papel de los medios de comunicación porque has manejado también casos con un alto impacto mediático. Yo recuerdo, Francisco Ortega, hoy juez de la Suprema Corte de Justicia, en su Código Procesal Penal anotado, cita una decisión de la Suprema Corte de los Estados Unidos que anulaba un juicio porque se había establecido que la prensa había imposibilitado que el juicio se hubiese llevado, vamos a decir, de forma objetiva, de forma imparcial, y que el juez pudiera manejar esas presiones que se dan de los medios de comunicación. Claro está, uno sabe que también hay procesos que generan muchas inquietudes, ¿no?, en la población y todo eso. ¿Cómo valora Luis Rivas, que ha manejado casos de alto impacto, este tema de los medios de comunicación, más allá también de los temas jurídicos, de si un medio de comunicación puede o no, del punto de vista ya jurídico, intervenir en esos procesos? ¿Cómo ves tú todo eso? Mira, yo quiero responderte esa pregunta parafraseando al eterno maestro y magistrado Manuel Ramos Ruiz Tejada. En un artículo que él publicó en la revista Estudios Jurídicos, don Manuel Ramos Ruiz Tejada decía que es muy censurable esa práctica de algunos litigantes de darle ambiente público a las causas que se llevan en los tribunales. Claro. Para esa época el problema era que algunos litigantes lo aireaban de manera pública. Claro. Pero ahora tenemos un problema adicional, que no es que solamente que se airea, sino que los medios de comunicación se han convertido en tribunales mediáticos que ejercen influencia de manera paralela en los jueces. Por ejemplo, recuerdo en una ocasión decía el profesor Calamandrei que cuando la sangre se saciaba en la arena de los coliseos, aquellos espectáculos dantescos, no quedaba más diversión para ir que la cour d'assises, los tribunales criminales. Ciertamente los procesos tienen algo de circo, la gente se siente atraída. Sin embargo, aquí se está dando un fenómeno y de hecho eso lo analizó en un trabajo que publicó un abogado para la Comisión Andina de Juristas al amparo del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ese juez, sobre todo que no hay el sistema de jurado, ese juez lee periódicos, ese juez puede ser influenciado y eso pierde o rompe con la imparcialidad. Y llega un momento de que el juez le tiene temor a esos tribunales. Sobre todo, que hay una parte importante, lo que tiene valor para los tribunales mediáticos, a lo mejor para los jurídicos no tiene trascendencia y eso puede malear los juicios. Yo creo que la prensa ejerce un papel importante y es un poder que debe ser respetado. Ahora, como prensa, no como tribunal. Yo he visto casos donde comunicadores radiales le han exigido a los jueces que le den explicación por sus decisiones. Yo creo un caso emblemático en los Estados Unidos. Ustedes recordarán un proceso penal o una tentativa de proceso penal contra el basquetbolista Kobe Bryant, claro, donde se acusaba de acoso, un problema de acoso sexual, algo de esa naturaleza. Y el juez prohibió a los abogados airear el tema de manera pública. Prohibió el uso de la palabra víctima porque no se sabía si había víctima o no. Claro. Cuando los jurados intervienen, se aíslan, no pueden ni leer el periódico para que no se contamine. Pero aquí esa garantía no la tenemos porque el juez dominicano lo primero que hace cuando se despierta que lee el periódico y muchas veces puede estar actuando más que conforme a su convicción y a la legalidad, a la presión mediática. Entonces, yo creo que eso hay que prestarle atención porque eso no es sano. Claro. Luis, a los procesalistas les da tiempo de participar con la importancia con que la comunidad jurídica los valora en la academia. Es decir, es compatible la labor
de un procesalista como tú, de los pies a la cabeza, que mañana estás en Higüey y que probablemente tengas que amanecer en San Cristóbal porque a las 9 de la mañana tiene un juicio allá. ¿Cómo se reparte esa vida de esa gente que yo sé que tú amas la academia, que te gusta darte, que te gusta enseñar, etcétera? ¿Cómo compartir esa añádele a eso condición? también que ese académico en un ejercicio intenso también, con un planteamiento doctrinal que se asuma, puede verse entonces confrontado con él mismo si en un caso, un planteamiento... En un caso que le saque el libro. Es posible. Mira, el día tiene 24 horas, definitivamente. En este caso, podemos quizás soltearlo un poco, haciendo que las noches y las madrugadas sean nuestras mejores compañeras. Mi mujer y mi hijo no lo agradecen tanto, porque la academia necesita tiempo, hay que estudiar, hay que organizar, pero el ejercicio es un tema de plazo. Hoy se me vence un plazo cuando está ahí, y la verdad que no es fácil. Sobre todo, no es ir a dar las 2 horas de clase, no, es organizar, porque esas 2 horas de clase pueden exigir 4 horas de estudio fácilmente, corregir exámenes, corregir tesis. Pudiera ser, pero no está muy fácilmente compatible. Y sobre todo, Luis, en lo que tengo entendido, pues yo no he tenido esa experiencia. Al principio de mi ejercicio profesional, recuerdo que asistí a un amigo por un asunto de enfermedad, tuvo que ausentarse de la cátedra y yo se la asumí por un tiempo. Pero se pudiera decir que no he tenido un ejercicio académico como Juan Manuel, que ya son académicos de verdad. Y no solo eso, sino lo mal remunerado, que tengo entendido que es el ejercicio. Económicamente sí, moralmente no. Moralmente da una satisfacción. Moralmente da la satisfacción personal y se valora el aporte. Ahora, ustedes saben bien que los doctrinarios, por ejemplo, en Francia, el que está en la academia no tiene el ejercicio práctico. Eso sucede hay en excepciones. En España también. Eso sucede en España. El catedrático es básicamente catedrático. El profesor Cristian Larrumé, que era académico y llevaba un ejercicio práctico, ahora no tenía la intensidad del litigante, porque el tema del que está en los tribunales, del practicante, si se quiere, es un poco más complicado. A veces son consultores de casos. Entonces participan como tal. Pero no tienen tiempo para el ejercicio y sobre todo para el litigio, porque como dice Juan Manuel, el ejercicio académico en esos países, en el caso de Francia y España, es a tiempo completo. Porque además son individuos que se dedican a producir, aparte de la cátedra, investigan, producen y se dedican única y exclusiva a eso. Aquí tenemos un gran amigo que siempre viene a la República Dominicana, que es el caso de nuestro amigo Marcos Mazo Garrote, que es un académico y además es un jurisconsulto, tiene varias obras, y así otros amigos de Juan Manuel que vienen al país. De manera que yo siento siempre que al abogado litigante se le hace extremadamente difícil. Pero a pesar de que se haga difícil, el abogado, por más intenso que sea el ejercicio, no puede vivir de espalda a la cátedra. Quizás no el día a día en la universidad, pero algún tipo de participación. Primero, es un aporte que se hace que el país se merece. Y luego, a través de seminarios, que es yo no estoy en la academia, pero sí cuando tengo oportunidad, uno que otro, un diplomado, que lo estoy haciendo. El último fue en materia de arbitraje a los jueces, a la escuela de la judicatura, con temas muy interesantes, porque de hecho esa experiencia académica uno se nutre también, uno aprende, eso es una simbiosis. Y te permite la constante actualización. Así es. Sí. Bueno, la verdad es que con Luis 1 hora resulta insuficiente. Obviamente vamos a emplazar a Luis para que en una próxima oportunidad nos acompañe, para que nos deje el tiempo de abordar otros temas que hoy, Luis, no tuvimos por razones de tiempo abordarlo. De manera, Luis, que para nosotros ha sido un gran honor tenerte aquí Principalmente. Gracias a ustedes, señores. Gracias por la amistad, Luis.